Estamos en el Smart Health Latam Summit, en el segundo día, ya estamos finalizando nuestra jornada. Regresamos entonces con el panel que les había anunciado, titulado Atención centrada en la persona. ¿Cuál es el camino para hacerlo estratégico desde esta nueva realidad? Pues aquí está nuestro moderador, Martín Cossack, quien ya tiene a sus invitados a esta hora. Martín, adelante. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, bienvenidos a todos los que están ahí escuchándonos. Buenos días o buenas tardes, depende del país en donde se encuentran. Hoy nos reúne acá básicamente a hablar de lo que presentó Beatriz, que cómo hacer estratégico esta atención centrada en la persona que en realidad la pandemia ha acelerado. Lo que estamos viendo es en realidad un gran cambio cultural en lo que tiene que ver con la adopción de nuevas tecnologías, con la adopción de nuevas formas de atención. Hoy en día existe una capacidad tecnológica para hacerlo y existe la capacidad de adaptación necesaria en los mercados para hacerlo. Para conversar de esto, tenemos un panel de expertos que la verdad es internacional, gente de mucha experiencia, de mucho conocimiento y de grandes organizaciones. Nos acompaña Alicia Núñez del Prado, quien es la gerente de transformación digital, perdón, la gerente de experiencia para la red de clínicas del grupo AUNA en Perú. Elliot Wolf, quien es el gerente de transformación digital del grupo Bupa de Chile, el doctor Mauricio United Health Group de Brasil, y Jorge Toro, quien es el presidente de UNIPS, que es la Asociación de IPS de Colombia. Así que primero que nada, muchas gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo de estar acá con nosotros y compartir un poco la conversación que queremos tener de esto. Queremos que sea amena una conversación, que compartamos experiencias, así que la vamos a hacer muy entretenida para todos los que están acá con nosotros. Entonces, la primera pregunta básicamente va a ser una pregunta un poco general. Como tenemos una diversidad tan grande acá de varios países, a pesar de estar todos en LATAM, sabemos que nuestras culturas son un poco diferentes. Entonces, primero quiero plantearles una pregunta un poco general, un poco que comenten su experiencia en cómo ha sido la adaptación que han tenido sus organizaciones para abordar esta situación o esta nueva normalidad que tenemos. ¿Y cómo ven ustedes la atención centrada en la persona? ¿Cómo lo ven desde el punto de vista de los pacientes o las personas que requieren servicios clínicos de parte de sus organizaciones y de los profesionales que trabajan en esto? Entonces, le voy a pedir su opinión primero a Ali, del grupo AUNA, que nos cuente un poco cómo ha sido esto para AUNA, qué es lo que han realizado, una breve descripción de la experiencia que han tenido hasta ahora. Gracias, Martín. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Como ya comentábamos, bueno, al ser gerente de experiencia para la red de clínicas AUNA, desde hace un par de años ya yo creo que la atención centrada en la persona es un pilar estratégico para la organización, junto con otras variables importantes, ¿no? Como costo eficiencia, nuevos proyectos, la digitalización. Y yo creo que con la pandemia, en realidad, esto se acentuó un poco más en cómo podíamos brindarles a nuestros pacientes, por un lado, la seguridad de poder venir a atenderse con tranquilidad a las clínicas y darles la opción de hacerlo a través de un medio digital, ¿no? A través de la teleconsulta. El grupo UNA decidió que separaría las clínicas, algunas las convertimos en clínicas COVID y otras en clínicas donde no había COVID y teníamos un flujo diferenciado. Y es así donde nuestros pacientes podían optar por atenderse por teleconsulta, venir de manera presencial y o atenderse obviamente en una clínica completamente COVID. Entonces teníamos que redoblar los esfuerzos, obviamente, por darle seguridad en todos los flujos, desde el ingreso, desde la toma de la temperatura, desde los estacionamientos, desde el uso de los EPPs, la división de acrílicos. Realmente esto ha sido un reto, y la seguridad ha sido primero, luego comunicar correctamente acerca de los flujos y la navegación dentro de una clínica que no era COVID, y darles la certeza de que recibirían la misma calidad de atención por parte del personal asistencial, ¿no? Pero siempre tomando en cuenta que antes de la pandemia ya teníamos la atención centrada en la persona como un pilar estratégico. Muchas gracias, Ali.
Efectivamente, ha cambiado la infraestructura y la adición de tecnología ha sido clave en este proceso. Ahí un poco, Elliot, en Bupa, sé que están en un proceso de digitalización o de transformación digital hace un tiempo bastante grande, con mucha inversión. ¿Cómo han vivido este proceso? ¿Ha acelerado los procesos? ¿Cómo lo han? Un poco, ¿cuál es la experiencia local de eso? Muchas gracias, buenas tardes, buenos días a todos. Un gusto estar con usted, un privilegio primero que todo, y le agradezco la invitación. Eh, para los que estamos aquí presentes, un poco para entender y darle contexto, el Grupo Bupa es un grupo de salud en Chile que está en muchos países, más de 130 países, con distintos formatos, obviamente. Entonces, lo que les voy a comentar tiene que ver con un grupo de salud que tiene asegurado, la parte aseguradora, la parte prestadora, llamémosle centros médicos, y también parte hospitalaria o de clínicas, como le llamamos en Chile. Entonces, nosotros somos un grupo de salud que pretendemos atender y así, por eso luchamos todos los días, todos nuestros pacientes, desde los distintos ámbitos, digamos, de la salud, y por eso hemos tenido también experiencias bien diversas, ¿no? En este periodo. Yo, sumarme a lo de Alicia, que es súper importante, ella comenta en la centralidad en el paciente, en el cliente. Yo creo que lo primero que señalaría yo es que estos 6 meses que hemos pasado todos ha sido la prueba de fuego, ¿no? Porque no hemos, el principal mensaje aquí es que nos hemos tenido, y gracias a Dios, la pandemia nos ha exigido adaptarnos, ¿vale? Y esa adaptación ha sido en distintos ámbitos. Voy a mencionar 3, ¿ok? Del punto de vista del negocio, si uno lo mira desde el negocio, parte de la pandemia, al mes, el negocio corriente, como le llaman algunos, el business as usual, de los centros médicos baja a un 30%. Es decir, había un 70% menos de actividad. El negocio de clínica, hospitalario, baja un 50%, pero de una manera bien, digamos, no tan real, porque todas las clínicas estaban llenas atendiendo a personas de COVID. El negocio habitual bajaba a un 50%. Eso es lo que ocurre y lo que provoca es que los clientes que querían ir a un centro médico ambulatorio o a una clínica, ¿no es cierto? Había que atenderlo de otra manera. Y ahí viene la solución que de manera muy ágil supimos implementar, y ahí hay que reconocer, y aquí quiero hacer el segundo punto, ¿no es cierto? Hay que reconocer el gran trabajo que hizo Integramédica, una de las empresas de Bupa, que es de centros médicos, y en implementar en 10 días una videoconsulta. Pero lo más, y aquí viene la segunda parte de la adaptación, lo más impresionante aún es cómo respondieron los doctores. Porque uno pensaría, ¿no es cierto? Y este ejemplo siempre lo traigo, uno pensaría que un doctor y un paciente se van a atender o van a tener una satisfacción, una experiencia peor en una videoconsulta. Entendemos que el entorno es distinto, ¿no es cierto? Estábamos en una situación exigida, pero fíjense lo siguiente, la medición de satisfacción del micromomento de la atención del doctor es superior y ha sido superior en el tiempo vía videoconsulta con respecto muchas veces a aquella atención de ese mismo micromomento en un centro médico. Uno dirá, pero ¿cómo? Si te está atendiendo a través de la cámara. Pero pues ha sido así. Entonces, la adaptación ha tenido que ser centrar en el paciente la prueba de fuego, en forma muy ágil. Segundo, muy exigido el negocio, muy exigido. Y tercero, yo creo que lo más importante es la voluntad, digamos, y la verdad la resiliencia que han tenido todo el personal clínico y médico para poder entender esta forma que al paciente no podíamos dejarlo, ¿no es cierto?, sino que tenemos la responsabilidad de seguir atendiéndolo, y lo pudimos atender a través de videoconsulta, uno de los medios, digamos, pero la verdad que aquí el mérito grande es del personal médico y clínico que ha sabido, digamos, empujar esta adaptación de buena forma para que los pacientes se sientan bien atendidos y tengan la satisfacción que nosotros tenemos ahora. Muchas gracias, Elliot. Voy a seguir un poco con lo que estabas comentando y le voy a pedir
un poco un insight al doctor Mauricio Jordao del Hospital Samaritano, porque efectivamente esto es atención centrada en las personas y las personas son los pacientes y los profesionales también. Entonces él como director médico, ¿qué nos puedes decir, Mauricio, de la adopción de estos procesos, de los cambios culturales que pasaron de los dos lados en este proceso y cómo lo han vivido desde el Hospital Samaritano? De primo, yo no hablo español, yo hablo portuñol, entonces lo siento por eso. Mucho gusto estar acá. Se fue una experiencia interesante. Mezcló un poquito lo que habló Alicia, lo que habló Elliot, pero mirando al profesional de salud, todo tiene que mantener su dedicación al paciente. Pero teníamos algunas cuestiones. La primera, legislación. La pandemia aceleró mucho esto porque la telemedicina no era legal, ahora es, pero la aseguradora no quiere pagar el médico para hacer la teleconsulta. Como dice Elliot, las personas acá en el hospital se bajó 50%. Entonces yo tenía en la emergencia médicos, doctores no haciendo mucha cosa. Yo estoy pagando el profesional para hacer algo, entonces poner estos profesionales para atender a la telemedicina dentro del plantón, do que tiene que hacer durante la emergencia, porque no tenían doentes. Esta es una cosa. En mirando las necesidades del paciente, fue muy difícil accesar la tecnología. Entonces, la opción es usa o que quiere el paciente. Si quiere usar WhatsApp, si quiere usar Google, si quiere usar Zoom, puede usarlo, no hay problema. Lo importante es el registro de la información que se quiere en el prontuario electrónico. Creo que esas fueron cosas que fueron grandes desafíos para usar tecnología. Otra cosa muy interesante es que el paciente quería mucho continuar a cuidar de su salud, pero no quería adentrar al hospital. Entonces, el hospital se fue afuera. Entonces, comenzamos a hacer exames drive-thru para coronavirus, coletar exames domiciliares, en hablar mucho más por WhatsApp con el paciente, mirando la cuestión de orientación e información, que es una da parte de cuidado centrado al paciente. Mantener el paciente siempre con la mejor información disponible. Dentro del hospital también tuve dos operaciones apartadas como Alice, pero dentro del hospital. Una operación coronavirus, COVID, otra no COVID, que en algún momento se coliden, porque el espacio es lo mismo. Y ahora estamos empezando a retomar el movimiento. Estoy sintiendo muy la operación, no se hablan. Yo estoy empezando agora a revisitar isso. Creio que em linhas generais que foi isso. Ok, muchas gracias, Mauricio. Es interesante ese tema de los hilos porque generó una transformación organizacional y ahora se viene la unificación para la nueva normalidad, así que representa todo un desafío, sin lugar a duda. Jorge, desde tu posición de presidente de la UNIPS, de la Asociación de IPS de Colombia, ¿cuál ha sido las estrategias que han tomado las IPS? ¿Cómo se ha abordado en un mercado como el de Colombia? Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a mis compañeros panelistas como a todos los que nos ven y escuchan en los diferentes países. Parto por contextualizar un poco. Colombia es un país de casi aproximadamente 50 millones de habitantes con un componente de aseguramiento del 95%. Esto quiere decir que el 95% de la población colombiana tiene un seguro de atención. Esto obliga a que las entidades responsables de comprarnos los servicios a nosotros, que aquí las denominamos EPS, pues tuvieron tanto como nosotros que adaptarnos a esta nueva normalidad. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, una vez decreta la emergencia, habilita, ¿cierto? Habilita la posibilidad en virtud a que los mismos protocolos de bioseguridad
obligaron a que todo lo ambulatorio y lo programado se suspendiera, ¿cierto?, en los hospitales para evitar el tema de contagio. Entonces nosotros prácticamente la atención de la demanda se redujo alrededor del 60%, porque solamente estábamos atendiendo la urgencia. Y también la urgencia bajó terriblemente, ¿no? Definitivamente nos demuestra esto que en el tema de pandemia llegó lo que es realmente urgencia, ¿cierto? Ya uno no veía las centrales de urgencia absolutamente colapsadas, sino con las urgencias realmente que requerían llegar a los servicios de urgencias. En Colombia, diríamos que todas nuestras instituciones prestadoras de servicios de salud, nuestra atención está centrada en el usuario, no solamente por vocación de cada una de las instituciones, porque es su razón de ser. Uno no podría tener una institución de salud si no está centrada en el usuario, porque se debe al usuario y a su familia. Nosotros lo tenemos obligatorio por nuestro sistema de habilitación. Nosotros tenemos que centrar todo nuestro sistema de gestión de riesgo y nuestro sistema de salud centrado en el usuario. Entonces diríamos que contextualizado, a diferencia de otros temas, el país habilitó el tema a través de los decretos de emergencia, generó los protocolos y habilitó que todo lo ambulatorio obligatoriamente lo teníamos que hacer a través de telesalud, ¿cierto? En las diferentes modalidades, porque vuelvo e insisto, nuestra población, no toda, a pesar de que todo un alto porcentaje de la población tiene teléfonos inteligentes y tiene penetración a Internet, tenemos más líneas telefónicas que penetración a través de canales de Internet en los hogares, pues esto obligó a que nos acomodáramos en la logística, y la logística extra y la logística intra, ¿cierto? Porque muchas de las organizaciones no tenían montado el andamiaje para poder empezar a atender 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 consultas, ¿cierto?, en mes vía virtual. Lo decía Mauricio, ni siquiera nuestros profesionales de la salud estaban preparados, ¿cierto?, para poder atender, para enfrentarse a la tecnología, manejarlos de su teléfono. Alice comentaba que hubo que adaptar sistemas en los hospitales, hay que empezar a decirlo, muchas de las IPS tuvieron que migrar rápidamente a contratar operadores que les manejaran todo el tema de teleconsulta, porque en sus oficinas de tecnología de información y comunicaciones en las IPS no tenían montada la logística. Y eso es la logística, diríamos, de hardware y software. Ahora, la logística de la alfabetización digital que tú planteabas, Martín, en el tema, eso sí que ha sido complicado, porque aquí tenemos un comercial bastante interesante que es de un banco, que lo hablamos del uga uga, ¿no? Y es estar un poco, no todos estamos en la tecnología y en la capacidad de manejar las redes. Manejamos muy bien un WhatsApp, manejamos muy bien un Instagram, pero no manejamos muy bien una app de salud y mucho menos un tema de consulta. Esa en el primer tema del actor médico. Mauricio planteaba un tema bien importante. Nosotros por norma en las IPS y por norma estatal no podíamos despedir personal de la salud. O sea, ni siquiera el ambulatorio, ¿cierto? Nosotros nos tocó quedar con toda la oferta de salud instalada en las clínicas. Esto también hay que entenderlo. Y esa oferta hubo que cambiarla de tenerla en un consultorio a pasarla a un celular o a pasarla a una plataforma, ¿cierto? Primer escenario. Segundo escenario, acostumbrar a la población colombiana, ¿cierto? O a la población latina. Los latinos no somos muy llamados. Nos encanta. Yo tengo un término y es que hay mucha gente que el plan de mucha gente es ir al hospital. Y se van al hospital con familia y todo, ¿no? Entonces se va la mamá a consulta, pues se lleva a la tía, se lleva a la abuela, se lleva a medio mundo mientras la atiende, hacen visita en la sala de espera. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero muchas de nuestras salas de espera no están llenas de pacientes, sino de un paciente con 5 familiares, ¿cierto? Entonces todo este andamiaje de cultura, de tener que cambiar y tener la consulta desde casa, la adaptación de tener su médico desde la forma virtual, no necesariamente fue por videollamada, también hubo que entrar al ejercicio solo de audio, porque no había la posibilidad. Muchas EPS y instituciones habilitaron el tema de audio. Como les digo, el sistema colombiano a través de la norma nos habilitó para la atención y dejar el registro. Pero este tema de lograr una atención en salud, de telesalud, creo que nos obligó muy rápidamente a adaptarnos a algo que teníamos quedado. Efectivamente, esto es un tema de la telesalud que estábamos quedados en Colombia, no había una penetración de la forma como la había.
Colombia en el tránsito de la pandemia pudo hacer alrededor casi de 1 millón largo de consultas vía este medio promedio. Entonces, en el promedio mes, ¿no? Semana, en el sentido de la consulta ambulatoria. Entonces, esto acostumbró al paciente a que efectivamente es una nueva forma de percibir, atender y llegarle la salud al colombiano, ¿cierto? Y no qué decirlo en todo el tema de salud pública y salud colectiva que nosotros tenemos, porque han mejorado y han ampliado las coberturas, ¿cierto?, de atención. Ahora, viene lo segundo que vamos a seguir discutiendo en esta hora, es cómo va o qué vamos a hacer ya en esta nueva normalidad. No sé si aquí le hemos denominado en Colombia la nueva normalidad, no sé en los otros países el término, pero prácticamente Colombia ya abrió todos los sectores, ya estamos prácticamente todos en calle, ¿cierto? Ya se nos volvieron a llenar los hospitales y entonces habrá que mirar cuál va a ser este ejercicio de aprendizaje a la fuerza. Nos tocó hacer aprendizaje a la fuerza, aprender rápidamente esta alfabetización en digital para ver cómo se logra permanecer en el tiempo como una herramienta bastante interesante para la atención de la población colombiana. Perfecto, Jorge. Y voy a retomar un punto que dijiste al principio porque me interesa preguntárselo a otros panelistas para entender la distinta realidad, que es el tema de la regulación. En Colombia me quedó claro que, al igual que en Chile, se habilitó un tema de la teleconsulta como viable desde el punto de vista de cobertura. Pero Mauricio en Brasil lo presentó como un problema. Entonces, les dejo abierto un poco la pregunta para ver su experiencia en dos aspectos. Uno, ¿cómo están sus países en relación a lo que es el marco regulatorio para lo que es la teleconsulta? Pero aún más importante, creo yo, es la pregunta de ¿eso va a ser sustentable en el tiempo o es solo por el proceso de la pandemia? Como es la duda que tiene acá. Ahí Elliot levantó la mano. Ahí, Elliot, ¿cuál es tu opinión de esto? Mira, efectivamente, como comentabas, Chile también, digamos, aquí el Instituto, digamos, o el Servicio Nacional de Salud habilitó los códigos, que son de las prestaciones, digamos, de cuando uno va a decir voy al médico general, eso tiene, digamos, una codificación que habilita a que las aseguradoras lo reconozcan. Por ende, fue muy importante para poder darle capilaridad, ¿vale? Ahora, sin perjuicio de eso, en un primer paso, todos los pacientes tenían que pagar su atención, pagarla con efectivo, cash, y después ir a buscar el reembolso, ¿no es cierto?, a la aseguradora. Sí que lo conseguían, pero buscar el reembolso. Un poco para dar la opinión y cómo nosotros estamos viendo esto y la evolución de lo mismo, nosotros estamos conversando, todo el mercado chileno, me imagino que en otros países se debe dar lo mismo, ya estamos conversando con la aseguradora, porque obviamente no es una buena experiencia que el cliente tenga que pagar y después tomar ese papel e ir a reembolsarlo, ¿no es cierto? Entonces nosotros ya estamos trabajando con las aseguradoras para que esa valorización en función del plan de salud que tiene y además que el cliente solo tenga que desembolsar el copago sea digital. Eso está en vías de, eso ya lo estamos haciendo varios actores del mercado. Yo diría que de aquí a final de año va a haber una cobertura de bonificación, como le llamamos nosotros, y valorización superior al 50%, y eso hace con que, la verdad que no tiene que haber ninguna diferencia entre lo que uno va a un centro médico, a una clínica, y lo que hace digital. Eso va a ocurrir, nosotros ya sabemos que se están moviendo a esa dirección, y todos los aseguradores, al final, yo diría que muy pronto, a principios del año, debieran estar integrados con las agendas médicas, concretamente. Es decir, yo agendo una hora y digo, soy de tal aseguradora, me valoriza, pago, tengo, ¿no es cierto?, mi beneficio según mi plan, e inmediatamente, digamos, puedo ir a atenderme. Inclusive, fíjate que lo que te voy a comentar, y aquí quiero hacer el punto, si logramos implementar bien en este ecosistema, y aquí hay una cadena de valor, que es lo más importante, no estoy hablando de BUPA, de la cadena de valor, digamos, de los distintos actores, si logramos implementar bien la valorización y el pago a través de una agenda digital, el cliente puede atenderse vía videoconsulta o ir a atenderse al centro médico. Entonces, en lugar de
hacer con que el cliente vaya a pagar y valorizar y pagar en el centro médico como lo hace hoy día, estaríamos llevando un micromomento del pago de valorización hacia el mundo digital, que es muy bueno para el cliente, porque ojalá que el cliente llegue con su hora pagada, ¿no es cierto? Y vaya inmediatamente al box o al lugar donde tiene que esperar su atención. Entonces, el punto que quiero hacer es que esto va a evolucionar, esto va a tener una capilaridad, no solo en el mundo digital. A partir de lo digital, obviamente, se pueden hacer muchas cosas, pero yo tengo la certeza de que en el minuto que esto empiece a tener una forma de ecosistema, va también a beneficiar al mundo físico. Ese es el Sí, punto. y más allá de la atención digital, lo que estamos buscando es también minimizar el contacto. Entonces, mientras el viaje del paciente al establecimiento sea lo más rápido, simple y de menor contacto posible, Bien, va a ser todo el camino. Así que, déjame agregarte un punto bien, bien pequeñito. Digamos, otra funcionalidad importantísima, puede parecer menor, pero que logró implementar Integramédica, es que los clientes cuando se iban a hacer el examen de PCR, no había agendamiento en principio, o el agendamiento a nivel digital estaba muy escondido. Pues bien, tuvo que modificar, ¿no es cierto?, toda la experiencia digital para que con un clic llegara inmediatamente al agendamiento del PCR, que tenía que ver con eso, descongestionar los centros médicos, porque si no llegaban allá y no sabían en qué piso se tenían que segregar, ¿no es cierto?, porque los pisos estaban separados para las personas que tenían o querían hacerse un examen PCR. Entonces, al final, estamos ganando mucho, los pacientes están ganando mucho y desde lo digital como un medio, porque lo digital siempre es un medio, está ayudando mucho inclusive en que el cliente o el paciente, digamos, tenga una mejor experiencia, inclusive a nivel de cómo acceder, digamos, al centro médico o a la clínica. perfecto. Ali, Sí. ¿cómo está Perú en este aspecto? Yo creo que al inicio de la pandemia, las aseguradoras pasaron de cubrir quizás una parte, por un lado el COVID, ¿no? A cubrirlo completamente, ¿no? Entonces salió una, todas se alinearon, todas comenzaron a cubrir el 100%, en el caso tú tuvieras COVID, tuvieras que hospitalizarte a través de cualquiera de nuestras clínicas. Pero el tema de la teleconsulta sí ha sido un reto en la negociación para poder cubrirla de igual manera para todas, ¿no? Porque había una que podría cubrirte quizás la teleconsulta, pero las medicinas tenías que ir a la clínica, no tenía sentido. Si te estoy salvaguardando de tener que ir a la clínica para atenderte por teleconsulta, entonces mándame las medicinas. Entonces hubo todo un tema obviamente, de deliveries, y creo que en un momento veíamos más motos de Globo y Rappi que gente en la calle para llevar las medicinas. Y claro, había un tema obviamente de complementar esta experiencia que menciona Elliot a través de las aseguradoras que hoy lo tenemos y a través también de estos apps, ¿no? Tú puedes agendarte a través del app de Auna, no solamente para ir por el drive-thru para hacerte las pruebas COVID de detección de COVID, tú puedes elegir pagar antes y te citan, tú puedes pagar a través de un link y van a tu casa a través de la consulta de domicilio. Puedes pagar la cita presencial a través del app y venir con tu cita ya cancelada a la clínica, como puedes pagar también tu teleconsulta a través del app, de cualquier link, incluyendo tu farmacia, tus laboratorios, y hacerlos y elegir cómo hacerlos. Entonces, sí, yo creo que fueron líneas paralelas las que se corrieron para complementar una experiencia completa y para mencionar lo que decía Elliot hace un rato, nosotros medimos la satisfacción de la teleconsulta y también el NPS y la satisfacción de las citas presenciales, y efectivamente a través de las teleconsultas sale más alto. Y claro, yo me imagino que si el peruano no tiene que manejar para llegar al tráfico, registrarse antes, hacer la cola, esperar al médico, que se conecte obviamente también, que esté a tiempo, porque es más fácil para el médico también conectarse a través de cualquier dispositivo desde su consultorio, porque puede hacer que las citas sean pautadas a la hora, ¿no? Que no es lo mismo que tenerlo presencial y la persona sigue conversando, te sigue hablando y la hora se puede pasar y no tienes cómo botar al paciente al consultorio y al mismo tiempo tienes otro esperándote, ¿no? Así que yo creo que esta satisfacción, obviamente, que te lleven las medicinas a tu casa, te hacen el laboratorio en tu casa,
Y si, claro, tuvieras que hacerte alguna prueba, como algún procedimiento o alguna imagen, tienes una clínica dentro de la red que te ofrece un flujo diferenciado y seguro, ¿no? Y te aseguran, obviamente, que es una clínica no COVID. Entonces, si tú vendes eso, tienes una experiencia completa y realmente sales para lo que necesitas salir, ¿no? En un inicio, como bien decía Jorge, las atenciones realmente se limitaron a temas de emergencia y urgencia, así que la demanda obviamente bajó, pero luego obviamente que se aperturó el poder atender por consulta. Otra vez tuvimos obviamente una demanda importante por parte de nuestros pacientes y tuvimos que implementar medidas de seguridad y de confirmación de citas, además de para decirles que por favor no vengan acompañados, que solamente aquellos pacientes que realmente necesitaban asistencia podían venir acompañados, ¿no? Que no podían entrar 2 o 3 personas a la consulta, porque había que mantener las distancias sociales para proteger a todos, ¿no? Entonces, eso sí ha sido el reto, porque la verdad el peruano dice, ya, yo quiero cuidarme, pero en realidad viene con todos en esto, igual quiere ingresar, fuerza el ingreso, o si estás hospitalizado hay que estar reincidente diciendo, por favor, no entres con más familiares, entra uno, sale, entra el otro, sale, no se trata de eso, ¿no? Pues había que cuidar al paciente, cuidar a la familia, a nuestro personal, y yo creo que el reto está por ahí en poder difundir correctamente qué cosa es lo que queremos como la mejor experiencia para ellos y que el paciente sepa que estamos cuidándolo también, ¿no? Y que pueda acceder a través de cualquier plataforma a hacer sus pagos y no tener demoras. Sí, o sea, la experiencia del paciente es lo que genera una satisfacción y ahí compartiste eso de que la satisfacción creció y que era muy buena la teleconsulta y todo lo demás. Ahí le quería pedir un poco la experiencia también a Mauricio en el Hospital Samaritano. ¿Cómo fue la experiencia de satisfacción o qué es lo que han visto ellos con respecto a esta nueva dinámica? Pero algo súper interesante que también le quiero preguntar a Mauricio es, ¿cómo ve él o cómo ve la organización la sustentabilidad o la sostenibilidad de todas estas estrategias, como el drive-thru, como el agendamiento remoto, como la teleconsulta? ¿Cómo lo están viendo? Entendiendo que está pasando un poco este tema de solamente atender emergencias y que vamos a volver un poco a este contacto que todos tenemos que tener básicamente con nuestros médicos y nuestras instituciones. Martín, lo siento, no tengo todas las respuestas, que es un problema de fato. Pero que acá en Brasil es lo mismo, la telemedicina tenía una cuestión de legislación y la pandemia se aceleró. Pero no tengo acuerdos comerciales, entonces uso a médicos de la emergencia que están con tiempo libre. Pero las emergencias están empezando a aumentar y no puedo hacer así para siempre. Pero la cuestión es, esto veio para ficar, para se quedar así, porque el paciente quiere. El paciente quiere, yo voy a hablar en inglés, touchless experience. Algo que no toco. Eu posso ser de minha casa, se viene a coletar exame em minha casa é melhor, e se hablo com o médico por el smartphone é melhor. Então, sim, se vai aquietar. Então, o grande desafio é como fazer acordos comerciais que ponem todo isso junto. Estamos tratando isso, pero acá em Brasil, a pandemia tem o quê? 6, 7 meses. Está difícil a negociação porque as próprias seguradoras têm seus serviços de telemedicina. Não há interesse em usá-lo na estrutura como um hospital terciário de alta complexidade. Não há interesse. Então, eu creo que temos que cambiar a maneira como vamos a pensar o hospital como algo como acute care center, high complex diseases, as enfermidades de alta complexidade. Então, creio que temos que redimensionar o hospital. Para manter o negócio, creio que novamente, eu para se quedar assim, fortalecer acordos comerciais. Tem algo curioso para compartilhar que é mirando para a pediatria. A emergência em pediatria barrou 90%, 95%, e não se volvió.
porque las escuelas no se volvieron. Los chicos no se misturan, no se quedan enfermos. Y la telemedicina en la pediatría no tiene gran procura, porque papá y mamá hablan directo con el pediatra. Entonces no es algo que estás, no tiene procura. Então, é algo também para se repensar o modelo de pediatria, creio que focado em especialidades, ou esperar as escolas volverem e ver se o movimento se retorna. Creio que isso é algo muito curioso, mirando solo pediatria. Mas creio que drive-thru, outras formas de hacerlo, em Brasil, o modo de pago para esses produtos são privados, então tem que manter um preço competitivo e creio que sim, se dá para hacerlo por muito tempo. Perfecto. Hay una pregunta que surgió de uno de los participantes que la voy a tratar de sintetizar, pero también me parece bien interesante, que es, ok, hemos avanzado, hemos puesto tecnología, aparecen todas estas nuevas dinámicas, pero ¿le ven alguna desventaja a todo este proceso? Eso creo que es un punto, no sé si alguien tiene alguna reflexión sobre eso, pero ¿qué desventajas le pueden encontrar a esto? ¿Ali? Estaba pensando que no sabía si realmente era una desventaja. Yo creo que cuando la vida te da limones, haces limonada, ¿no? Y en un inicio, el tener que adaptarse y tener, como decía Jorge, la capacidad de resiliencia, sobreponerse por un lado, ver cómo la gente a tu lado se enferma, otros fallecen, y yo creo que la experiencia del paciente y de la persona, no solamente es a nivel, y con esto creo que lo voy a responder, no solamente es a nivel de bienestar, de salud física, yo creo que tiene que ver con una experiencia holística, completa, integral, ¿no? De satisfacer sus necesidades a todo nivel, ¿no? Recreativas, educativas, lúdicas, espirituales, emocionales. Y yo creo que eso nos ha dado pie para priorizar las actividades que teníamos estratégicas y quizás poner obviamente en el foco el tema tecnológico un poco más arriba, porque era necesario inicialmente para adaptarse, pero además de les dado la opción al paciente de poder ahora que elija realmente lo que necesita, porque muchos pacientes realmente no quieren venir a la clínica porque no pueden, no tienen quien los acompañe, tienen una cuidadora en casa, son pacientes crónicos. ¿Para qué van a ir a la clínica y hacerlos pasar por un trámite engorroso cuando realmente lo pueden hacer desde la comodidad de casa? No por el tema de COVID en general. Yo creo que el que tú le des a las personas la opción de elegir es lo más potente que hay. Y luego, sobre eso, tú redireccionar hacia dónde vas a tener más demanda, ¿no? Si realmente voy a tener más demanda de teleconsulta o más demanda de otras cosas, hay especialidades que, no, como yo les comentaba, no se pueden ver obviamente a través de la teleconsulta. Te sale un lunar y no sabes qué es. Yo quiero que el dermatólogo me vea en vivo, ¿no? O sea, si te van a poner un yeso, no se puede hacer por teleconsulta. Hay muchas cosas que no se van a poder hacer, obviamente, pero hay muchas otras que sí. Entonces, yo creo que va a partir, obviamente, de lo que uno necesita y cómo uno se siente más cómodo. Y en esto, entonces, la desventaja que al principio, o sea, que es una desventaja porque hay muchas personas, lamentablemente, que han fallecido y hay enfermas, y esto ha generado una recesión económica enorme para muchos, y muchas pérdidas de trabajos y demás, y pérdidas económicas grandes. Yo creo que lo importante es saber aprovechar esto para convertirlo en una oportunidad, ¿no? Y bueno, para nosotros es así, es aprovechar obviamente esto para reenfocar el negocio, y brindar la mejor experiencia en base a las necesidades de cada una de las personas. Perfecto, totalmente. Tengo una pregunta que le voy a preguntar a Jorge un poco su opinión, dado su rol en la IPS, que es un poco controversial, pero también me gustaría después tener la opinión de otros panelistas, que tiene que ver con los valores de la teleconsulta. ¿Realmente la teleconsulta vale lo mismo? O sea, ¿una consulta presencial y una teleconsulta vale lo mismo? Esa creo que es una pregunta que yo he escuchado varias veces, diversas opiniones, pero me gustaría escuchar un poco sus opiniones. Creo que Jorge, desde las IPS, ahí tú nos puedes comentar un poco qué has visto de esto. Bueno, aquí en Colombia tenemos un inconveniente con relación a los costos de la operación de la
telesalud, y son los estándares de habilitación, ¿cierto? Nosotros tenemos en Colombia un sistema de habilitación absolutamente exigente, donde nos exigen una cantidad de criterios para poder cumplir la prestación de los servicios, y en el tema de telesalud y de telemedicina los estándares son relativamente altos para cumplir, ¿cierto? Entonces, diríamos que por el tema ahora de la pandemia y lo de la emergencia, pues nos dejaron hacer una cosa como muy rápida, como muy del teléfono, como muy cierto, pero eso no era cumpliendo los estándares obligatorios del sistema obligatorio de garantía de calidad. Hoy, cuando volvamos a la normalidad y ya tengamos que empezar a habilitar todos estos servicios que por la temporalidad de la emergencia atendimos por telesalud o por telemedicina, y los volvamos ya dejados en el tiempo, porque efectivamente el costo-beneficio de las diferentes variables, porque aquí hay que mirar la costo-efectividad tanto para el sistema como para el usuario, ¿cierto? Ahí nosotros sí tenemos como IPS unos grandes criterios, porque el valor destinado para la UPC, que tiene el peso de la UPC que nos cancelan por la atención médica, no obedece a los costos de operación que nos exige el sistema único de habilitación. Entonces ahí hay un sobrecosto que nos toca asumir a nosotros, que no lo está reconociendo el sistema de aseguramiento, ¿cierto? Que no nos lo pagan, diríamos, al costo, que entrará obligatoriamente en una dinámica que nosotros como IPS tendremos que plantearle al gobierno nacional a través del Ministerio de Salud, que es el que hace el análisis de los costos cada año, para establecer qué sube, qué baja, qué quita y qué peso tiene, ¿cierto? En el ejercicio. Aquí hay un inconveniente grande en Colombia que para nosotros como prestadores es bien complejo, y es que nosotros no tenemos un único manual tarifario que nos permita establecer los costos entre la atención y el pago. Eso es un tema que Colombia está un poquito quedada. Tenemos un manual que digamos es como el manual referente, pero el comprador nos puede decir, es esa tarifa menos tanto, siempre es menos, no es la tarifa normal, no sé si les pasa. Entonces, la tarifa 10 pesos, pero yo te la cobro 10 menos el 10 o 10 menos el 20. Y entonces entre nosotros obviamente se genera ese tema de que no hay unos centros de costo que nos permita establecer que y le pagan a todo el mundo esa misma tarifa. Esa es una gran debilidad para Colombia, y que la veo en la anterior pregunta que tú hacías, en el componente de una desventaja para el prestador. Si nosotros en Colombia no logramos establecer que el sistema de los responsables de pago para el sistema nuestro entren a reconocer los valores que efectivamente tiene un sistema de telemedicina de acuerdo a los estándares que nos obligan, sí es costoso. El usuario en Colombia, pues no, el costo de bolsillo en Colombia es relativamente bajo, por lo que les estaba diciendo. Tenemos un plan de coberturas bastante, diríamos, grande comparado con otros países, y fuera de eso, pues tenemos una herramienta que nosotros tenemos, el sistema de aseguramiento del ministerio y el sistema de aseguramiento de los jueces, porque tenemos una figura, ¿cierto?, que es la tutela, ¿cierto?, que entonces el usuario acude a un principio constitucional y resulta el Estado teniendo que reconocer muchas de las solicitudes que hace a cualquier usuario para que se le reconozcan pues algunos tratamientos y en el tema. Entonces, cerrando el ejercicio, todo lo que es tele, ¿cierto?, y todo lo que tiene que ver con TICs, hay que entender una cosa. Nosotros recientemente el gobierno expidió, pues el Congreso votó la ley de telecomunicaciones, y en la ley de telecomunicaciones quedó un capítulo expreso relacionado con todo el tema de telesalud, y el gobierno a través de los ministerios de comunicaciones y del Ministerio de Salud están avanzando fuertemente para fortalecer en Colombia el tema de telesalud, pero el costo sí tendríamos que entrar a hablar muy detenida y pausadamente los costos de operación versus los costos de pago. Gracias, Jorge. Mauricio y Elliot querían comentar también, así que Mauricio, vi que querías comentar sobre este tema también. Sí, muy listo. Creo que tenemos que pensar un poquito o que el médico vende, el servicio, que es información, es conocimiento, el conocimiento actualizado, la mejor evidencia científica. Entonces, creo que yo he hablado con muchos médicos acá, es complicado querer bajar el precio como hacen eso, aunque
tiene una responsabilidad, este conocimiento de la decisión tomada. Entonces, es difícil hablar con el médico para bajar el precio, mesmo siendo algo que es más fácil, más cómodo, es difícil convencer. Perfecto. Elliot. Tengo varias opiniones acá. Lo primero es que, ¿qué es el valor? Es filosófico lo que estoy diciendo, pero yo no quiero hablar de De costo. costos. ¿Qué es valor? En lo que el cliente percibe. Te voy a volver la pregunta, Martín, no necesariamente para que me la respondas, pero ¿tu trabajo vale lo mismo ahora que está en teletrabajo? Por lo menos el mío, y me imagino que todos los que estamos acá, es sí. O sea, yo sigo aportando valor y trato de hacerlo, sea por el medio que sea. Y el valor, entendamos el valor como la satisfacción que tiene el cliente. Aquí, claro, hay un tema de costos que se puede debatir largamente. Para hacerte una respuesta bien específica, en general, más o menos las videoconsultas, teleconsultas están entre un 10 un 20%, un poquito por abajo del promedio. No lo he calculado últimamente, pero más o menos. Pero el valor en el largo plazo, que no quiero centrarme en el corto plazo, el valor en el largo plazo, si el cliente sigue teniendo una mejor satisfacción de consulta va a ser igual. No hay un cuestionamiento del costo, sino que cuál es el valor que da el cliente. Y aquí hay un punto que quiero hacer bien específico en términos del énfasis. Lo que ha ocurrido en términos de la telemedicina o videoconsulta es que nosotros hemos sido obligados a adaptar nuestra estrategia para poder atender al cliente. Y lo hemos hecho bien. Lo hemos hecho bien porque muchas cosas se han habilitado, algunas cosas no como quisiéramos, ¿no es cierto? Porque hay un desequilibrio y todos hemos pasado por ese desequilibrio, ¿no es cierto? Pero lo que va, a mi juicio, a influir y a determinar el valor son dos cosas. El valor que tiene que tener una atención o el servicio, digamos, de telemedicina. La satisfacción. Y obviamente la satisfacción del médico también nosotros lo hacemos. Por ende, los dos actores, y los dos son cliente interno y externo, pero la satisfacción de los clientes. Y lo segundo, qué tan rápido nos adaptemos nosotros como organizaciones. Y hay un punto que dejo. Nosotros hemos sido a ratos muy mal enseñados porque creemos que conocemos la estrategia y la dejamos ahí por siempre o por mucho tiempo. Y lo que nos es que nos ha adaptado. Si nosotros tenemos ese hábito de revisar y revisar y revisar cada vez la estrategia para adaptarnos al cliente, seguro que el valor va a ser igual o inclusive puede ser un valor para el cliente y eso transferirse a un valor económico mayor. Creo que el valor hay que entenderlo como lo que recibe el cliente y lo que en el fondo el Sí, Sí. yo también, Elliot, se está cortando, no te escuchamos muy bien, pero la verdad es que yo entiendo, al menos yo entiendo el punto, efectivamente el valor, pero era una pregunta un poco era un trigger interesante para tirar. Voy a cambiar un poco el ángulo de las preguntas, porque hay una pregunta también de un participante que le encuentro muy interesante, está dirigida al doctor Mauricio, pero también creo que vale la opinión de los demás panelistas, que tiene que ver, doctor, eh, se habla de atención centrada en el paciente, pero la pregunta refiere si existen los incentivos económicos o si existe el contexto para atender a una atención centrada en el paciente. Creo que esto va un poco a lo que conocemos como fee for value o fee for service, que ha estado cambiando un poco en el mundo, pero en el contexto LATAM, esa es la pregunta, ¿cómo lo ve? ¿Existe el incentivo económico real para ir hacia una atención centrada en el paciente o qué cambios se necesitan para esto? Buena pregunta. Acá en Brasil no tiene un incentivo comercial. El paciente satisfecho va a usar el hospital. Creo que tal vez la pregunta es, ¿yo incentivo al médico para el cuidado centrado al paciente? Sí, pero no
financeiramente, não com dinheiro. Eu ranqueio os médicos que têm a melhor NPS. E para esses médicos, têm melhores horários nas oficinas, em centro cirúrgico. Você pode ter outros benefícios e privilégios porque tem melhor ranking, e um dos elementos do ranking é sim a satisfação do paciente. Então, enquanto incentivo, sí tienes para el médico algo así, pero no es dinero. Perfecto. No sé si alguien más tiene alguna... Yo esto lo asocio un poco a Fee for Value y Fee for Service. No sé si alguien ha comentado o quiere comentar algo con respecto a esta pregunta del participante. ¿No? Solo una cosa, Martín, que si fuera algo como Fee for Value, como habló Elliot, o que es valor para el valor. Es algo que es difícil de ser, tiene que tener en la fórmula, pero acá en Brasil no tiene un incentivo de pago para esto con esta característica. Martín, yo quisiera hacer una contextualización muy válida cuando entramos en el componente de la deontología y en el campo de los valores, ¿cierto? Pues un valor, desde ese ámbito de la deontología y el componente de los valores, obvio que hay mucha ganancia, ¿no? Obvio que hay mucha ganancia en el tema, ya si nos vamos al tema de valor. Otro habría que hacer con un tiempo, ¿cierto? De medición, la costo-efectividad, ¿cierto? En el tema de los tratamientos y en el ejercicio, para poder entrar a valorar si efectivamente el plan de tratamiento del paciente está teniendo adherencia a este tipo de modalidad de su atención desde la telemedicina. Y si me voy al tema económico, a los costos, ¿cierto? Que me gustaría más el término, yéndolo no al tema de valor y dejar el tema del concepto valor hacia ese tema de lo que gana, ese gana-gana entre lo que es todo el personal sanitario y el usuario mismo y su familia con relación, porque son muchas variables que juegan aquí a favor, entonces dejarlo en el ámbito del valor. Y reitero, si nos vamos al tema del costo, entonces estoy de acuerdo tanto con Martín, con Alice y con Mauricio. Obvio, es un tema que ya entra entre los costos de operación de cada IPS versus los costos, ¿cierto? Porque cada uno va a querer tener mayor tecnología, mejor equipos, y tú sabes que la tecnología al principio cuesta, luego baja, pero como siempre, siempre vamos a querer tener lo máximo, lo mejor, ¿cierto? Porque la tecnología nos obliga rápidamente a estar cambiando lo que es el hardware y los software. Entonces, ahí habría que entrar a mirar si los sistemas de aseguramiento de los países estarían en condición, ¿cierto? Luego de tasar la costo-efectividad, de tasar los costos de operación, en reconocer, ¿cierto? Unos valores económicos para la telemedicina o la telesalud que obedezcan a una realidad económica de los prestadores. Sí, efectivamente. A ver, hay un punto que para mí es súper relevante, que lo conversamos al principio de la charla, que tiene que ver con que la pandemia nos dio cierta laxitud en la incorporación de tecnología, pero en algún momento vamos a tener que volver a el estándar de seguridad o entregar esa seguridad, y eso tiene un costo. Definitivamente tiene un costo y son datos sensibles con lo que trabajamos cuando hablamos de medicina. Y eso tenemos que resguardarlo y darle contexto a la atención médica, que creo que es un punto súper relevante que quizás nos hemos olvidado un poco dado el contexto de contingencia. Pero es un punto en el que hay que volver. Y tenemos que volver ahí. Dado eso, un poco en sus organizaciones, y voy a empezar un poco la pregunta ahí un poco con Ali y con Elliot. Ustedes, Ali y Elliot, tienen un rol que uno es gerente de experiencia, el otro es gerente de transformación digital. Son roles que obviamente son necesarios en todas las organizaciones, pero creo que su vida debe haber cambiado muchísimo o deben haber tenido una energía distinta en este proceso. ¿Qué opinan de estos cambios organizacionales? ¿Qué importancia toman estas gerencias que son relativamente más nuevas, por decirlo de alguna manera? Ya no son tan nuevas, pero son un poco más nuevas. Ali, ¿qué ves vos de este nuevo enfoque de la atención centrada en el paciente? Bueno, a mí cuando me preguntan, gerente de experiencia, ¿y tú qué haces? Bueno, en realidad el que la organización pueda tener un enfoque de una atención centrada en la persona, en el paciente,
en la persona en general, porque antes era patient experience y ahora es person-centered care, ¿no? Está centrado en la persona. Y es que los médicos que tienen altas tasas de satisfacción y que tienen un mejor trato con sus pacientes, también tienen mayor demanda. Por ende, obviamente tienen mayores horas, obviamente, de práctica, también tienen mayores cirugías. Esta mejor relación, obviamente, que guarda el personal asistencial, los médicos, hacen que tengan menor estadía en la clínica, hacen que hayan menos reclamos también. Obviamente, menos casos adversos, tienes mayor retención de empleados, mayor fidelización por parte del personal y también de tus pacientes. Obviamente, trabajar la línea de la experiencia es cross a todas las gerencias. Para mí, bueno, como yo les decía, ver a la persona como una persona que no solamente viene al doctor y ya, cúreme, sino obviamente que resguardar todos los aspectos emocionales, espirituales, todas las necesidades de esta persona, para mí es lo más importante. Y sí, es un puesto desgastante porque das cara al paciente, obviamente, y velar por la experiencia de los demás significa que tus niveles de empatía tienen que ser altos, ¿no? Y tener que ver, obviamente, por un lado, el área de reclamos, lo cual, obviamente, quien reclama se está quejando por una insatisfacción, obviamente, y tienes que arreglarlo, tienes que ver planes correctivos, ves, obviamente, todos los temas de satisfacción, pero al mismo tiempo también tienes que fidelizar, obviamente, a través de diferentes actividades a las personas que están hospitalizadas para darles, obviamente, durante su estancia una mejor estadía a todo nivel, ¿no? Yo creo que es un puesto desgastante y al mismo tiempo es un puesto que retribuye muchísimo a mí como persona, además de, ¿no? Yo siento mucho orgullo del trabajo que hacemos en AUNA, de mi equipo, de dar la cara siempre, de venir en la primera línea, obviamente, a resolver los temas, y yo pienso que deberían haber más gerencias en el resto de clínicas a nivel de salud. Yo creo que transformaríamos juntos mucho más la salud no solamente de un grupo de peruanos, sino obviamente de muchos más en el país, ¿no? Y ahora Colombia, porque obviamente ya también tenemos a Jorge, tenemos a la Clínica de las Américas también. Vale. Elliot, creo que el tema de las TICs, como hablamos antes, y la transformación digital se puso en el tapete y se aceleró. Entonces creo que desde tu rol también nos puedes comentar un poco cómo ha sido esto y qué es lo que ves de las gerencias de transformación digital en las organizaciones. Sí, claro, muchas gracias. Primero quiero dejar claro, así como a Alicia le preguntan, ¿tú qué haces? A mí también. Y cuando me preguntan, ¿y tú qué haces? Yo digo, trabajo para personas como Alicia, porque, porque la verdad es que transformación digital sirve y nuestro leitmotiv es mejorar la experiencia del paciente y de los clientes. Entonces, aquí hay una consigna como de estar en el backstage, pero nosotros estamos al servicio de los negocios. Y Bupa, como tiene Cruz Blanca, una tremenda aseguradora, Integramédica, Clínicas Bupa, Seguros Bupa y otras empresas más, es demasiado desafiante y positivamente desafiante equilibrar, ¿no es cierto?, y ir empujando e incentivando a que abracen la transformación. Lo digital es un medio. Yo soy un convencido que lo digital es un buen medio. Y así jugamos este partido, ¿no? Pero lo digital es un medio, la transformación es lo más importante, pero la transformación para la mejor experiencia al paciente. Y en ese sentido es como nosotros ayudamos, y aquí el mensaje, digamos, como para responderte la pregunta, nosotros ayudamos a nuestra empresa y también a empresas fuera, digamos, de Bupa, a mejorar este ecosistema, que hay una cadena de valor. Eso es lo que tenemos que siempre reconocer. Hay una cadena de valor que está a servicio de nuestros clientes y pacientes, que no es responsabilidad de uno solo mejorarla. Si no trabajamos todos juntos, ¿qué es lo que ha ocurrido en este tiempo? Si no trabajamos todos juntos, no lo vamos a lograr. Y en ese sentido, nosotros estamos muy empeñados en que la cadena de valor, como todos nuestros negocios, todas las empresas que son parte del grupo, mejoren la experiencia del cliente. Nosotros trabajamos para Alicia, a las Alicias de los distintos empresas del grupo,
para mejorar la experiencia del paciente y ha sido realmente enriquecedor porque hemos tenido, y gracias a Dios, que acercarnos aún más a los negocios, porque así como ellos estaban atendiendo una contingencia extraordinariamente importante, nosotros hemos tenido que también estar con ellos ahí, digamos, en muchas ocasiones, y la verdad que nos ha servido mucho para entender desde la primera línea lo que ocurre, y eso es algo que la verdad siempre se agradece, pero de todas maneras siempre hemos estado y estamos empujando a que el ecosistema se entienda y la cadena de valor cada vez mejore para nuestros pacientes. Así que ha sido muy, muy enriquecedor. Muchas gracias, Elliot. Bueno, estamos a 5 minutos de terminar. Creo que este tema da para mucho más, y han quedado muchas preguntas del público por fuera, así que se las trataré de hacer llegar, pero no quisiera terminar el panel sin antes que ustedes, en base a su experiencia, a sus organizaciones, si nos pudieran sintetizar en 1 minuto, cada uno de ustedes, algún aprendizaje, ¿qué les ha dejado esta experiencia de estos últimos meses como un aprendizaje profundo? Así que con eso me gustaría terminar un poco de una reflexión por parte de ustedes. No sé si hay algún voluntario, como dicen ahí, para comenzar. Doctor Mauricio. Pensando em cuidado centrado na persona, dos elementos que é fundamental é conhecimento e informação. A boa informação que orienta o paciente o que hacerlo, o que não hacerlo. Creo que é algo que eu vou levar para os próximos passos de como fazer algo mais fácil, mais útil e como chegar mais rápido a boa informação para o paciente. Perfecto. Elliot, Jorge, Ali. Yo resumiría que es un desaprender para aprender, ¿no? Nos obligó rápidamente a salirnos de los esquemas para abordar nuevos esquemas, ¿no? Ese desaprender en todos los roles, ¿cierto? De tener que dejar lo que veníamos haciendo, que ya casi autónomo, a una nueva experiencia de la tele, salud de la telemedicina, de todas las tecnologías de información y las comunicaciones al servicio de la salud. Eso es un desaprender para aprender un nuevo camino. Yo creo que ese ha sido como los grandes retos que nos deja esta pandemia con relación al abordaje, ¿cierto? A esas nuevas formas de atender y de abordar a nuestros pacientes y familiares. Perfecto. Elliot. Alicia, si quiere pasar adelante, las damas. Ustedes prefieren. Dale, ya. Yo pensaba que la vida nos cambió un 16 de marzo acá a todos los peruanos y seguramente las fechas han sido diferentes para todos con el cierre de todo y quedarnos en casa. Yo creo que contar con las personas correctas para poder adaptarse y seguir adelante es muy importante. Tener una buena disposición, buena actitud, ir de la mano obviamente siempre con la mejor comunicación, como dice Mauricio, siempre bien comunicados y trabajar en equipo para poder sacar adelante, por un lado, los proyectos y adaptarse a lo que venga, porque hoy es el COVID, ¿no? Mañana el reto va a ser la vacunación y pasado mañana no sabemos, ¿no? Entonces es importante, obviamente, seguir en esta línea de transformación digital y obviamente sabiendo que siempre el foco tiene que ser centrado en la persona y la persona entendida no solamente como el paciente, sino su familia, el que brinda la atención, la parte asistencial, la parte administrativa, todos los que estamos alrededor de brindar una experiencia favorable, ¿no? Bien, yo quiero hacer una reflexión, y de hecho que te agradezco la pregunta, porque decía, bueno, ¿qué desearía yo en un año más? ¿No? Y empecé a reflexionar, por eso yo diría 3 cosas. Que sigamos empujando y logrando una mejor satisfacción de nuestros pacientes, siempre. Ojalá, y yo por lo menos voy a luchar, y estoy seguro que eso es un buen medio de lo digital, ¿vale? Segundo, que seamos lo más proactivos posible, que a veces nosotros estamos acostumbrados un poco a estar en un estado de comodidad, pero la proactividad nos puede llevar a temas muy interesantes, como pueden ser la prevención, que es algo que es necesario explorar cada vez más. Entonces, con mucha satisfacción, muy proactivo, y que sigamos siendo adaptables.
que nosotros entendamos que la estrategia, las formas de atención, las formas de entender al cliente, tenemos que seguir siendo adaptables, porque mientras nos adaptemos siempre vamos a estar más propensos a innovar y eso va a ser siempre bueno. Así que yo diría satisfacción, proactivo y mientras más adaptable mejor. Ese es mi como deseo para que si nos juntamos en un año más podamos revisar o pudiéramos conversar de esto de nuevo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, la verdad, muchas gracias a todos. La verdad que las reflexiones todas, realmente todas muy valiosas. Quiero agradecerles por su tiempo. Estamos justo en el tiempo. Así que muchas gracias, Ali, muchas gracias, doctor Mauricio, muchas gracias, Elliot, muchas gracias, Jorge. Y espero nos sigamos viendo prontamente, ya sea virtual o físicamente, pero en algún momento continuar con esto. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias. Y muchas gracias a los participantes. Chao. Gracias. Chao. Gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias a Martín y a todos los panelistas por este importante espacio. Y así hemos terminado esta primera jornada, pero ojo porque a las 2 de la tarde hora Colombia, 4 de la tarde hora de Chile, vamos a continuar con el taller titulado Calidad y Seguridad de la Atención ante la Pandemia, aprendizajes a cargo del doctor Carlos Edgar Rodríguez. Él es médico cirujano de la Universidad Nacional, especialista en Administración de Servicios de Salud y actualmente es el director de acreditación en salud en el Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC, y ustedes tendrán la posibilidad de interactuar directamente con el doctor en este taller. Así que es una forma muy práctica y muy pedagógica de aprender, así que no se lo pierdan. Nos vemos entonces a las 2 en punto en Colombia, 4 en punto en Chile. Feliz almuerzo. Nos vemos al regreso. Chao.